Los respetables ancianitos decían que sus ancestros tenían un concepto muy peculiar en lo referente al joñón, al yo, al néhuatl, a diferencia de cómo se concibe actualmente la propia individualidad. Antiguamente, el considerar la interacción de otro ser humano no era visto como un problema como lo es ahora, como algo externo que implica dificultad desde el inicio, sino por el contrario, Yambé en maya antiguo u Oxe en idioma náhuatl, que significan el otro, en realidad eran percibidos como el reflejo de la propia individualidad, como actualmente se dice al referirse a cómo debemos de concebir a nuestros semejantes. Yo soy otro tú mismo, tú eres yo y yo soy tú. Y el rito o ceremonia que ponía de manifiesto el que otro no es sino la proyección o el complemento de uno mismo, curiosamente era la ceremonia a la que los modernos investigadores llaman la guerra, considerada como guerra ritual, guerra florida o guerra sagrada, pero que difiere en mucho del concepto actual de guerra e incluso de cómo se llevaba a cabo en otras civilizaciones del mundo en cualquier época o lugar. La palabra en náhuatl que designa a la guerra es yautl. Probablemente provenga de yahuali, que significa círculo, rueda, así como de yahualowa, rodear, o bien yahualiwi, que es volverse redondo, circular. Y los ancianitos refieren que significa cómo el yo, cuando encuentra y se une a su otro yo, forman un círculo, una esfera susceptible de generar movimiento, similar a los astros o luceros que vemos en las noches en el cielo. Los ancianitos decían que sus ancestros mayas no tenían un concepto que pudiera referirse a la guerra, tal como ahora lo concebimos. Refieren que tenían una ceremonia llamada julá, que se puede traducir como visita. Sin embargo, en la escritura maya el símbolo que representa a las estrellas, que se conoce como Ek, que se puede traducir como estrella, pero también oscuridad, es el que indica que se realizó la ceremonia de la guerra. Las guerras en el México antiguo no tenían un carácter destructivo de sometimiento o de conquista de otros territorios. Los respetables ancianitos dicen que la madre tierra no pertenece al ser humano, es al contrario. El ser humano es quien pertenece a la madre tierra y no hay motivo en ese sentido para pelear entre semejantes por obtener territorios o demás bienes materiales. La visita era consensuada entre diferentes reinos, los cuales muchas veces estaban emparentados por uniones matrimoniales de nobles y soberanos, y consistían en arduas jornadas y desvelos, ayunos y escaramuzas con danzas y recorridos extenuantes en zonas neutrales en donde los poblados no corrían ningún peligro. Dichos recorridos representaban al cielo en sus 13 divisiones, es decir, se recorría simbólicamente las constelaciones celestes que recorre la órbita terrestre. Ahí el guerrero, en una especie de ensueño o trance de realidad aumentada, experimentaba una visión en la que su enemigo se le manifestaba. Así, al continuar la ceremonia de la guerra, su labor era encontrar a su enemigo, enfrentarse a él, dominarlo, conocer su nombre y hacerlo prisionero, ya que en esas ceremonias de guerra no se privaba de la vida a nadie. Los ancianitos dicen que el enemigo es nuestro espejo, es aquello que proyecta nuestras partes más verdaderas y que incluso desconocíamos, pero una vez que lo hemos encontrado, hay que luchar contra ello y dominarlo. No es tarea fácil, ya que es una lucha de poder a poder, ya que son aspectos que han vivido en la oscuridad desde que tuvimos conciencia de sí mismos, de uno mismo. Así que la batalla debe ser muy bien planeada, conocer el territorio y las circunstancias adjuntas con las que habremos de enfrentarnos, conocer al enemigo, dónde habita, cómo es, qué lo sustenta,
cuál es su debilidad y en qué momento es más propicio enfrentarlo. Quizá por ello se relaciona con el proceso circular con el que se relaciona, ya que el poder entender al enemigo requiere de una ardua observación cíclica. Los ancianos decían que quien conoce a su enemigo obtiene poder, y que quien de esa forma se conoce a sí mismo obtiene sabiduría. Luego de tremenda batalla, alguien cede ante el cansancio, uno mismo o el enemigo. Decían los ancianos, hay que sujetarlo con fuerza, inmovilizarlo hasta que su fuerza se desvanezca, tomarlo por la cabeza y pedirle nos diga su nombre. Según las leyes de Yaotl, la guerra, el enemigo se convierte en prisionero y debe dejar de resistirse. Debe decir su nombre, ya que solo se domina aquello que se conoce. Por su nombre, el guerrero sabrá cuál era el atributo, la virtud que le estaba haciendo falta conocer y dominar en sí mismo. Ahora, captor y cautivo forman una unidad, un todo que también es dual y se rige por las leyes del Olin. Una parte de ese todo debe trascender e ir al Mictlán y la otra parte debe continuar en el Tlalticpac. Una parte debe subir al cielo y alumbrar, mientras la otra debe aprovechar esa luminosidad para seguir el camino. Enemigo, guerra, son ideas que no alcanzan a transmitir la esencia de la ceremonia de Yaotl. No hay enemigo, existe el buscador y lo buscado. Guerra no es destrucción ni contienda, es fusión de opuestos y complementarios según las civilizaciones del México antiguo, y esa fusión quedaba plasmada en el cielo en la forma de un astro, una estrella o un planeta, y servía de guía de referencia a aquellos extraviados en la oscuridad de la noche. Esos extraviados dejarían de serlo porque ese lucero que los guía es el resultado de una batalla, un esfuerzo, un fluir, una unión de elementos que por fin se encontraron y se complementaron. Se convirtieron en esfera, en círculo, y pasaron a formar parte del fluir del ciclo de la vida. La finalidad del guerrero era conocerse a sí mismo y ser una mejor persona que la que fue ayer. Para ello el guerrero tenía varias finalidades. Una de ellas era fluir con el sentido de la vida, entendiendo el Olin como un proceso que le permite al ser humano fluir con el mundo y con el universo, sin resistirse a nada. El ser humano, o el guerrero en su totalidad, experimenta los cambios que se dan en el entorno, los mismos 20 cambios que se dan en la naturaleza y en el cielo en un año completo. Pero cada vez que el guerrero se enfrenta o se encuentra nuevamente en una situación similar, se decía que ahora estaba en un nivel superior. Así, había hasta 13 niveles diferentes por cada uno de los 20 estados en el que el ser humano se manifiesta, conformando de esa manera al calendario ritual o sagrado del México antiguo. Otra de las finalidades del guerrero es el vacío, la nada, simbolizada por el cero que desarrollaron los ancestros mayas. Significa vaciar el ser para poder recibir aquello que el proceso de Olin tiene preparado para uno. Habiendo cupo para lo novedoso, es como se puede recibir. En una mente llena de conceptos y complejos no cabe nada más. Así, el guerrero apto para la búsqueda de su cautivo debía tener toda la actitud necesaria para reconocer en sí mismo aquello que le estaba haciendo falta conocer y experimentar. Ello junto a la sencillez en el modo de ser, puesto que la arrogancia u otros complejos solo hacían que el guerrero tuviera más dificultad en conocerse a sí mismo. Cuentan los ancianitos que en el momento en que uno de los innumerables reinos del México antiguo se llenó de soberbia
y llegó a considerar al mundo como tierra de su propiedad y a los otros reinos como vasallos tributarios, fue el final de la armonía que por tanto tiempo se había mantenido. El Olin se violentó. Finalmente, guerrero y cautivo, observador y lo observado, trascienden de un modo que en el México antiguo se consideraba algo elevado. Ambos formaban parte del cielo y servían de guía al buscador que pretende hacer de su vida algo con auténtico sentido. Tlazohcamati Huelmiac. Muchas gracias.